Vamos a continuar entonces con el ciclo que se está haciendo en estas últimas semanas sobre Abraham, y hoy tenemos el título del sermón es El Camino del Señor, y vamos a compartir uno yo diría, uno de los pasajes que más todos recordamos, que es Deuteronomio 6 del 7 al 9. Está involucrado un poquito o está incluido en algunas versiones, está incluido en el Shema, o algunos lo incluyen dentro del gran Shema que hemos estado hablando durante estas últimas semanas. Durante mis años de universidad me sucedió algo que recuerdo con mucho desagrado hoy en día todavía, hace muchos años ya de eso. Nos asignaron un proyecto de fin de curso y era una de las asignaturas que a mí más me gustaban. Es más, era una de esas asignaturas que yo quería hacer mi trabajo de investigación de tesis ya para entregar el grado de química. Y entonces, pues como era tan importante para mí este proyecto, escogí las personas más adecuadas para eso, les hablé, hicimos un equipo de trabajo que mi concepto era muy bueno y estuvimos trabajando muchas semanas trasnochando y trabajando para hacer una muy buena presentación de ese proyecto. Así fue, entonces acordamos cómo hacer la presentación, todo quedó listo, teníamos la fecha, todo supuestamente estaba muy bien planeado. Llegó el día de la presentación y pues pasaban los minutos. Bueno, uno de mis compañeros se iba a encargar de hacer todo el material de la presentación. Él era muy bueno en eso de PowerPoint y todo eso, y él iba a hacer toda la presentación y íbamos a tener pues supuestamente un éxito rotundo. Y entonces llegó la hora de la presentación, nos llegó nuestra presentación y nuestro compañero no aparecía. Y empezamos a ponernos nerviosos. En ese tiempo no había WhatsApp ni mensajes de texto. Entonces nos tocó ir hasta la oficina de un profesor, hacer una llamada por teléfono, llamar a la casa del muchacho, qué pasaba con el muchacho. Y la familia nos dice, no, él salió de aquí temprano en la mañana y no sabemos nada de él. Entonces nosotros se nos vino por la mente todo, cualquier cosa, un accidente. En ese tiempo había muchos secuestros en Colombia, entonces dijimos, lo secuestraron, pero un estudiante sin nada de plata, pues era muy difícil que eso sucediera, pero hasta eso pensamos. Bueno, ¿qué pasó? No pudimos hacer la presentación, nos tocó pedir un aplazamiento, obviamente eso afectó nuestra nota final en esa asignatura y pues lo que habíamos planeado, o yo había planeado, no había salido como a mí me gustaba. Al otro día, por supuesto, esperábamos que llegara nuestro compañero a darnos una disculpa lo suficientemente buena como para nosotros aceptarla, y efectivamente él llegó, pero muy tranquilamente nos dijo que simplemente se había quedado dormido y que le había dado pena, entonces que él le había dicho a la familia que dijera que no sabían nada de él. Les confieso que por ahí por mi mente pasaron más de 20,000 formas de cómo desaparecer ese muchacho sin quedar yo incriminado, ¿no? Pero bueno, de todas maneras le preguntamos, con otras palabras, obviamente, ¿cómo pudiste hacernos esto? Pusimos toda nuestra confianza en ti y tú nos defraudaste. Y así sucesivamente le hicimos varias preguntas y él pues obviamente no pudo contestarnos. Esta es una de las cosas que pasan por mi mente muy seguido cuando pienso en ese deber que tenemos como creyentes, de que debemos tomar la verdad que nos fue entregada a nuestros antepasados en la fe cristiana y correr con ella, como en esas carreras de relevos, donde un corredor empieza a correr y entrega el testamento al otro, ¿cierto? Miren cómo lo menciona Pablo en 1 Corintios 9:26. Leamos. Dice, así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Es decir que
Siempre se debe correr o debemos correr avanzando hacia la meta como con un objetivo, como nos los vuelve a decir también Pablo en Filipenses 3:14. Acompáñenme en Filipenses 3:14, dice, ya lo van a ver en la pantalla si no tienen Biblia, lo pueden ver en la pantalla. Dice, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Es decir, que vamos avanzando para poder transmitir la fe intacta e incorrupta a la próxima generación. Miren que el apóstol Pablo le dio este encargo a su discípulo Timoteo. Timoteo en su epístola final, acompáñenme en 2 de Timoteo 2:2, miren lo que dice. Dice, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. ¿Sí ven? Pablo sabía que enfrentaría un martirio inminente y por supuesto le preocupaba la cuestión de quién continuaría su obra misional y quién dirigiría la iglesia después de su partida. Por lo tanto, entonces le escribe a Timoteo y le describe este patrón muy simple, básico de sucesión y estabilidad. Y es ahí cuando nosotros llegamos al punto número 1 de nuestro mensaje de hoy, que para nosotros, hermanos, ser mayordomos fieles, cada uno de nosotros debe transmitir a los demás lo que se nos ha enseñado. Este mandato de Pablo a Timoteo va mucho más allá y se dirige a hombres más jóvenes, a quienes él entrenaría. Establece una estrategia perpetua para levantar generación tras generación líderes en la iglesia. La batuta que pasó Pablo a Timoteo finalmente sería entregada a una nueva generación y estos a otra nueva generación, y así sucesivamente. Aunque la principal preocupación de Pablo en este caso era el liderazgo de la iglesia, el principio que le da a Timoteo tiene claras implicaciones para todos nosotros, para todos los cristianos, en todas las épocas. Todos los que estamos aquí, absolutamente todos los que estamos aquí, somos parte de esa cadena viviente. A cada uno de nosotros nos ha enseñado alguien que aprendió la verdad de otra persona. Si seguimos esta cadena hacia atrás, eslabón por eslabón, vamos a remontarnos hasta los apóstoles originales e incluso hasta Cristo. Para ser mayordomos fieles de lo que hemos recibido, cada uno de nosotros debe transmitir a los demás lo que se nos ha enseñado. En otras palabras, todo cristiano debe ser maestro. No importa quién sea usted, hermano, puede encontrar a alguien que sepa menos que usted y enseñarle. Esa responsabilidad es la que se implica en la gran comisión de nuestro Señor de ir y hacer discípulos, que encontramos en Mateo 28:19, que la hemos leído muchas veces. Miren lo que dice el escritor de Hebreos cuando reprende a los creyentes que habían dejado de cumplir con este deber. Acompáñenme en Hebreos 5:12. Hebreos 5:12 dice, en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Debido a su fracaso de convertirse en maestros, necesitaban comenzar a aprender desde el principio nuevamente. Y esto, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa. Si uno no enseña lo que aprende, no lo retiene. En mi caso, aprendo mucho más cuando enseño a otros. Y cada vez que enseño me lleno de más
información, me lleno más de más conocimiento sobre lo que estoy enseñando. El encargo que Pablo le da a Timoteo está cuidadosamente enfocado. No le dice a Timoteo que sea innovador, no lo anima a adaptar su estilo a las modas nuevas de la cultura secular. Tampoco le dice que haga algo fresco, algo nuevo, algo acuerdo a la época, que es más o menos las estrategias que están haciendo las iglesias de hoy en día. De hecho, Pablo le da a Timoteo un mandato opuesto. Es una directiva clara, con una definición muy limitada. Miremos, acompáñenme, miren lo que dice 1 de Timoteo 6:20. Dice, Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado, evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia. Y miren lo que dice en 2 de Timoteo 1:14, lo dice aún más expresamente. Dice, con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza. Timoteo debe guardar el depósito de la verdad que ha recibido y asimismo transmitirlo sin modificaciones, sin adulteraciones a la siguiente generación. Y es que ser un hacedor de discípulos efectivo no se trata de ser elegante, fresco, creativo. La verdad es que se trata de lo que dice, vamos aquí al punto número 2, aguardar la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos, como lo dice en Judas 3, si ustedes recuerdan. Se trata de transmitir con precisión a otra generación la verdad que se nos fue enseñada. Esto suena un poco paradójico, pero cada cristiano tiene la responsabilidad personal de mantener la fe y de transmitirla a los demás. Eso es lo que se requiere de aquellos que ganan el premio que menciona 1 de Corintios, ¿recuerda? Que lo habíamos visto. Cualquiera que rompa esa cadena centenaria es como un corredor de relevos que nunca entrega ese testimonio. Es como ese compañero mío que nunca llegó al trabajo, a la presentación. No correr bien y con perseverancia sería como un insulto a nuestro Señor, una ofensa para los que nos han enseñado, una desilusión para los que se han entrenado también junto con nosotros, un pecado para aquellos a quienes debemos entregarla y no lo hacemos. Miren lo que dice Salmos 145:4, acompáñenme. Es un versículo muy lindo, dice, en la Nueva Versión Internacional dice, cada generación celebrará tus obras y proclamará tus proezas. Pero a mí me gusta lo que dice la versión Nueva Biblia de las Américas, dice, una generación alabará tus obras a otra generación y enunciará tus hechos poderosos. Esto quiere decir que cada generación tienen recuerdos, tienen historias y tienen valores que se deben transmitir a la siguiente generación. Esto incluye, por supuesto, los valores espirituales de nuestra fe. Y no queremos que su fe se pierda, la fe de nuestras nuevas generaciones se pierdan una vez que abandonen el hogar. Recuerdo mucho sentarme cuando pequeño a oír las historias de mi mamá sobre nuestros parientes anteriores, y yo creo que a todos ustedes les ha gustado sentarse, tener la oportunidad de sentarse. Bueno, yo no tuve la oportunidad de sentarme con mi abuelo, por ejemplo, pero qué bueno sería haberme sentado yo con mi abuelo y escuchar sus historias de su vida, de la vida de él, de cómo era la época, de sus valores, de qué creían y qué no creían. Y yo supongo que todos y cada uno de los que estamos aquí hemos tenido la oportunidad de escuchar de nuestras generaciones anteriores esas historias. Y es que el mejor lugar, hermanos, para continuar esa cadena, para continuar con ese legado, para mantener esa fe, es nuestra casa,
con nuestros propios hijos, con nuestros sobrinos, con nuestros nietos, con todas esas nuevas generaciones dentro de nuestra familia. Es por eso que Dios entrega ese mandato que vamos a leer ahora al pueblo de Israel después de sacarlo de Egipto, Deuteronomio 6, del 6 al 9. Acompáñenme, que es el pasaje de nuestro servicio de hoy. Dice: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Anteriormente habíamos escuchado en sermones anteriores el propósito que Dios tenía al escoger a Abraham. Acompáñenme a Génesis 18, 19 y recordémoslo. Miren lo que dice, yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que se le ha prometido. Fíjense ustedes que Dios elige a Abraham para una misión. ¿Cuál es esa misión? Ahí no lo dice. Que instruyera a sus hijos y a su familia a caminar en la voluntad del Señor. Con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Ahí también nos lo dice, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y lo que es recto. Es decir, que se mantenga la palabra y se haga lo correcto ante los ojos de Dios. Y esto es casi 500 años después, el Señor vuelve otra vez y les dice a Israel el pasaje que acabamos de leer de Deuteronomio 6, 6, 9. Vuelve el Señor y le da este mandato a la nación que ya se había convertido la familia de Abraham. Ya no era una familia de 70 personas, ya era una familia muchísimo más grande, de miles. Fíjense, volvamos a ese Deuteronomio 6, 6, que me gustaría resaltar algo. Miren lo que dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Fíjense que no les dice que se las graben en la mente, ¿sí? Sino que se las graben en el corazón. Y es que el corazón para Dios en este texto es el asiento de las actitudes, de las emociones, de la inteligencia. Se refiere a la mente, a los pensamientos, a los sentimientos, a todo el intelecto en general. Y con ello espera encaminar a sus hijos para que tengan una comunión con Él de manera permanente, de manera íntima. Fíjense lo que dice, y aquí es donde vamos al punto número 3, hermanos. Dice, para poder enseñar la palabra a nuestros hijos, debemos primero realmente vivirla, sentirla. Debe salir de nosotros de una manera natural, debe ser parte de nuestro día a día. Y veamos en el versículo 7 lo que nos dice, incúlqueselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. La palabra inculcar es bien interesante. La palabra inculcar, la definición es infundir en una persona una idea, un concepto, un sentimiento con ahínco, con persistencia. Así está definida, inculcar. Y para inculcar algo se deben repetir los conceptos con la intención de fijarlos. Es posible conseguir esto a través de la palabra hablada. Pero estos conceptos que se los enseñamos a nuestros hijos es mucho más efectivo también
cuando lo enseñamos por medio de nuestras conductas y de nuestros actos, para que sirvan como ejemplo a seguir. Fíjense lo que nos dice en el siguiente versículo. Continuemos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Es decir, en todo momento, en el día a día, durante las actividades diarias comunes. No necesitamos preparar una clase magistral para ellos con unas 32 diapositivas y además un video emotivo al final. Simplemente lo que debemos hacer es vivir nuestra vida diaria enfocados enfocados en mostrar lo que Dios realmente nos manda a hacer. Detengámonos un momentico en el versículo número 8. Miren lo que dice. Dice, átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Estas palabras pueden sonar un poco extrañas para nosotros hoy día, pero muchos de los judíos lo tomaron absolutamente literal. Aún hoy en día vemos judíos con unos artefactos llamados filacterias. En hebreo se llaman tefilín. Vamos a ver algunas imágenes en la pantalla. Y vamos a ver un poco una serie de fotografías que preparé para mostrarles. Estas son unas cajas cuadradas en piel con unas correas. La caja de la cabeza lleva un pergamino enrollado con 3 pasajes, entre ellos el Shema, que incluye estos versos que estamos considerando hoy. En el brazo la caja lleva 3 pergaminos, todos escritos a mano y tinta negra con letra muy pequeñita que apenas se puede leer, pero estas cajas ya vienen cosidas, son cosidas por unos rabís, artesanos rabís, y ya vienen cosidas, es decir que el usuario realmente ni sabe qué hay adentro de esas cajas porque ya vienen cosidas. Se atan estas cajas a la frente y al brazo, quedando la caja cerca al corazón, como lo pueden ver en las fotografías, y se colocan todos los días al momento de hacer las oraciones, excepto en los días de fiesta o en los días sábados. Adicionalmente también escriben estos mismos pasajes en unos maderos y los colocan en las puertas. De hecho, hoy día ellos todavía creen que hay una especie de magia de protección. Si no tienen esto en las puertas, se preocupan mucho ellos con respecto a eso. En Mateo 23 vemos que Jesús reprende a los fariseos de esta práctica, que ellos realmente lo hacían para atraer la atención de los demás y para ganar la notoriedad. Entonces, ¿qué hacían? Se hacían unas cajas más grandes. Yo no me puedo imaginar cómo podían orar así. Y colocaban más y más pasajes aún, mandaban a colocar más pasajes ahí para darse notoriedad, para demostrar una gran religiosidad. Acompáñenme, miren lo que les dice Jesús en Mateo 23, 5 al 6. Dice, todo lo hacen para que la gente los vean. Usan filacterias grandes y adornan con ropa sus borlas vistosas. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Seguramente esto ahora nos puede causar mucha gracia y nos puede de pronto hasta sonar absurdo. Sin embargo, seguramente al igual que usted, hermanos, y yo, hemos visto en algunas casas, el dueño de casa tener una Biblia abierta. Generalmente siempre la pone en los Salmos o en los Proverbios y está toda empolvada, pero está en un lugar visible en la casa. O grandes cuadros con textos bíblicos, ¿sí? O vasos con algún pasaje. Todo para mostrar su religiosidad, para mostrar cuán espirituales son. Esto en cierta manera refleja esa misma actitud de los fariseos del tiempo de Jesús. Aunque en mi personal opinión esta es una forma errada de mostrarlos, los judíos sí captan en cierta forma el verdadero sentido de este pasaje. Si vemos, el pasaje usa la palabra signo
marca. Y es que un signo es una señal. Y la verdad es que las señales y signos son cada día más predominantes en nuestra vida moderna. Tenemos señales para todo, tenemos señales para emoticones, para decir que estamos felices. Tenemos señales que nos dicen la profundidad de las piscinas, tenemos señales que nos dicen no fume aquí o no coma acá. Tenemos unas señales que yo me acuerdo que en el colegio teníamos una práctica y era ponerle un papelito atrás a un compañero que le decía, pégueme. Y todos arrancaban a pegarle al pobre muchacho y nadie sabía por qué, pero todos obedecíamos ese papel, todos obedecíamos ese letrero. Y es que realmente hay una especie de autoridad inherente en las señales, en las marcas. Esa era la idea real que el Señor le había dado a Moisés. Se crea un sentido de autoridad al ejercer la integridad, al obedecer constantemente a la verdad y a la voluntad de Dios. Es liderar dando el ejemplo. Estas palabras, dijo, serán como si estuvieran atadas a tu mano, no literalmente, sino figurativamente. Las manos simbolizan tus hechos, tus logros, tus acciones como padres. Deben regirse por las Escrituras, por la sabiduría de la palabra de Dios. Y deben estar como en tu frente, es decir, guiando tu vida mental, tu inteligencia. Tú te enfocas en estas palabras. Tu reflexión sobre la verdad debe estar gobernada y dirigida por estas palabras. Es lo que nos está diciendo. Y estos dos aspectos se manifiestan dentro y alrededor del hogar. En otras palabras, lo que el profeta aquí nos está diciendo es que se espera que los padres muestren una vida amorosa, honesta, abierta, indulgente y responsable, guiados por las Escrituras y en presencia de sus hijos. Los postes de las puertas y los portones nos llevan figurativamente en contacto con el mundo exterior, representando nuestro comportamiento hacia nuestros otros familiares, hacia nuestros amigos, hacia los vecinos, hacia nuestra sociedad. Todos estos aspectos deberán ser gobernados y controlados por la sabiduría de Dios. Cuando esto suceda, dice Moisés, cuando estas cosas sean visibles, ese es el patrón de una señal, es mostrar, es ser visible, los padres tendrán una tremenda autoridad en la vida de sus hijos y será una autoridad no derivada de la condición de padre, sino de respeto que generan como personas responsables, personas justas y rectas. Esto es lo que crea autoridad en un hogar. Y esa es la idea central de este pasaje. La autoridad es la capacidad de influir en otro. Puede ser una mala influencia, una mala autoridad, o una buena influencia, una buena autoridad. Dios tiene autoridad en nuestras vidas en virtud de la integridad de su ser. La autoridad de Dios en nosotros su poder, sino de su santidad, de su integridad, si lo vemos de esta manera. Y esa debe ser la base de autoridad de nuestra vida. Pero el diablo también, la autoridad tiene una gran capacidad para influir y para controlar, pero esta autoridad no proviene de amor y la integridad de su vida, ni de la integridad de su vida, sino del odio, del engaño. Y el odio, por ejemplo, es una base falsa de autoridad. El odio también puede obligar a la obediencia por medio del miedo, pero es falso y eventualmente falla, aunque puede parecer muy fuerte al principio. Pero en cualquier caso, la autoridad es la capacidad de influir en otros. Recordemos cuando el pueblo de Israel escuchó las palabras de Jesús, se dijeron a sí mismos, este habla con autoridad y no como los escribas y los fariseos. ¿Se acuerdan? Mateo 7:29. Los escribas y fariseos siempre estaban citando a otra persona, pero las palabras tenían
las palabras de Jesús tenían una habilidad inherente de obligar a creer. Sin embargo, existen algunos mitos en nuestra época sobre la transmisión de la fe a la siguiente generación. A veces creemos que sucede por ósmosis. Vaya mi hijo a la iglesia. Vaya que yo lo recojo a la salida. Porque creemos que estando allí, nuestros nietos, nuestros hermanos, nuestros hijos pequeños captarán esos valores como por ósmosis. Y esto no es así, hermanos. Si ellos no ven esto en nuestra casa, ellos no ven esto en nuestro comportamiento, esos valores no van a tener un concepto, no van a tener una definición, un concepto, un porqué. También creemos que es el trabajo de los profesionales, de los de la iglesia. Algunos padres nos salimos del juego, sintiendo que a veces estamos descalificados para educar a nuestros hijos por nuestros errores previos o por simple desconocimiento de las Escrituras. Realmente nada nos descalificará de ser la principal influencia espiritual en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros sobrinos. De hecho, si usted conoce lo suficientemente el Evangelio como para creer en Jesucristo como su Señor y Salvador, entonces usted ya tiene suficiente para comenzar a influir en esas nuevas generaciones. A veces lo digo y por experiencia se nos pasa por la mente que ya no vale la pena el esfuerzo. Creemos que ya están muy grandes y que ya casi ni atención ponen a nuestras palabras, que debemos dejarlos ahí ya y alejarnos, darles espacio. Pero, hermanos, debemos reconocer el impacto negativo a largo plazo de permitir que exista un vacío espiritual en nuestras casas. Dejar de enseñarles porque ya están muy grandes puede ocasionar que adultos jóvenes tengan dificultades en tomar decisiones sabias de acuerdo a los deseos de Dios. ¿Vale la pena el esfuerzo? Yo puedo testificar como papá. No hay mayor gozo que ver a su hijo adorar a Dios porque él quiere hacerlo. Mi familia no es diferente a la suya. Mi esposa y yo nos esforzamos día a día, continuamente, para transmitir nuestra fe a nuestros hijos. No podemos afirmar o asumir que esa fidelidad pasada va a seguir pasando a otras generaciones futuras sin nosotros poner un granito de arena en este proceso. Y ahí vamos al punto 4. La transmisión de nuestra fe comienza en el hogar familiar como prácticas espirituales. Y entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, hermanos? Pues lo primero, y es lo que hacemos mi esposa y yo, es orar. Timoteo seguramente estaba en la lista de oración de Pablo. Pablo hizo esto como una práctica regular, orar con una lista y al menos mencionar en la oración a aquellos que eran cercanos a él. Ore por algo más que las bendiciones y que por protección. Ore por ellos para que crezcan en sabiduría, para que la usen en las experiencias difíciles cuando están haciendo sus elecciones en la vida. Ore para que experimenten la plenitud de Cristo. Ore para que sus amistades sean saludables e influenciables, influencias positivas, Ore por su futuro cónyuge, por sus nietos y por las demás generaciones que van a ver a través de ellos. Busque en todo momento la enseñanza. Los adolescentes, por experiencia, aprenden a través de las experiencias. Utilice la televisión, las películas, los informes de noticias. La verdad es que Deuteronomio 6 nos destaca esa naturaleza, la naturaleza continua de transmitir la fe. Lo debemos hacer en todos los aspectos de nuestra vida, en el día a día. La transmisión de nuestra fe comienza en el hogar familiar con prácticas espirituales y se agrega conocimiento,
a través de la comunidad de fe más amplia. Y ahí vamos al punto 5 y último. Y es que todos, absolutamente todos los que estamos aquí, tenemos una responsabilidad con nuestras nuevas generaciones. Es por eso que las Escrituras hablan aquí con tanta perspicacia y penetran directamente en el corazón del problema. Y nos dicen, padres, tíos, abuelos, es su propia obediencia personal la que establece ese fundamento, su propio reconocimiento de si estas cosas que Dios ha mandado son importantes para ustedes. Si son una señal en su mano para que sus acciones estén controladas en la medida en que incluso el fracaso usted lo admita honestamente y sus hijos entonces en el fracaso usted lo admita honestamente a sus hijos y entonces su autoridad se establece. Perdón, me perdí un momentico. Si son una señal en su vida de pensamiento para que sus hijos vean que sus pensamientos están gobernados por la sabiduría de la palabra y ven que en tu relación con tus amigos y vecinos y en el mundo exterior no estás tratando de devolver mal por mal lo que hace el mundo que te rodea, sino que te tomas en serio la palabra de la Escritura de devolver el bien por el mal, y es entonces que tus hijos comienzan a verte comprometido con lo que crees y en sus corazones nace ese respeto hacia ti. Se crea ese sentido de autoridad en sus vidas que nunca se va a desvanecer. Oremos. Padre Celestial, Padre amado, desde antes del comienzo de tus tiempos tú has diseñado y puesto en marcha tu plan de redención para los que te temen. En Abraham y en su descendencia tú creaste una cadena viviente de personas fieles que pasarían el legado precioso de tu palabra de una manera intacta, íntegra. Juraste por ti mismo, porque un día la descendencia de Abraham serían miles y bendecirían a las naciones. Y los que estamos aquí hoy, Padre, vemos con gozo el cumplimiento de este pacto. Permítenos, Señor, comunicar tu evangelio a nuestras nuevas generaciones, no con palabras, sino con nuestras acciones, no con solo demostraciones de nuestra espiritualidad, sino con realmente lo que somos, lo que pensamos y lo que decimos acerca de ti, Señor. Que sea nuestro ejemplo lo que los lleve a ellos a alcanzar tu palabra, Señor. Quita todo temor o pereza de nosotros, infúndanos, Padre, el amor y el entusiasmo para enseñar tu palabra. Estamos seguros de que tú, Padre, nos brindarás oportunidades preciosas con nuestros hijos, con nuestras generaciones nuevas, para inculcarles con ahínco, con persistencia, tu mensaje. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén.